Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por unirse a nuestro seminario del día de hoy. Vamos a comenzar, así somos puntuales y respetamos a todos los que se han unido en horario. En el día de la fecha tenemos el gusto de escuchar a la doctora Pamela Graf. Hola Pamela, ¿cómo estás? Pamela es investigadora de CONICET en IFEBA, que es el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la agricultura. Es un instituto de la UBA, y además es profesora adjunta de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA también. Pamela estudió, bueno, según lo que nos cuenta en el blog, ya desde la secundaria estuvo empezando a trabajar con cultivos y con plantas porque fue una escuela agrotécnica, y estudió licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y ya desde su carrera de grado también trabajó como ayudante de cátedra en botánica, y tuvo una experiencia de trabajo trabajando con ecología de plantas dioicas patagónicas en el CEMPAT en Puerto Madryn. Luego de su carrera de grado hizo un doctorado con beca agencia con los doctores Martín Aguiar y Enrique Sanetón ahí en el IFEBA, y tuvo una experiencia postdoctoral con una beca para trabajar en Canberra, en Australia, en restauración ecológica de pastizales. En el 2013 ingresó a la SIC en CONICET, ahí en IFEBA, y bueno, hoy nos va a hablar sobre un tema sumamente interesante que tituló Los nutrientes y los consumidores como reguladores del impacto de las plantas invasoras en pastizales naturales. Así que bueno, Pamela, que compartimos la pantalla, es todo tuyo la presentación, y bueno, estamos atentas a escuchar tu trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de compartir pantalla quiero hacer algunas aclaraciones. Una es que estoy en la oficina y no pude resolver lo de la compu y el monitor, digo la cámara y el monitor, así que me van a estar viendo revolear los ojos porque allá tengo la presentación y acá tengo la cámara. Así que bueno, les pido un poco de disculpas por eso, porque por ahí puede ser un poco molesto. Y bueno, entonces voy a compartir pantalla. Acá va. Y ahora confírmame que estoy bien, ¿estamos bien? ¿De que aparece el título? Perfecto, Perfecto. gracias. Bueno, y entonces la segunda aclaración es que voy a compartirles los resultados o algunos de los resultados que forman parte de este programa de investigación. No es que les voy a contar todo, sino que este programa que se titula Los nutrientes y los consumidores como reguladores del impacto de plantas invasoras en pastizales naturales. Así que voy a contarles un poco la historia que me motivó a estudiar estas cosas en general, y luego me voy a focalizar en uno de los estudios en particular. Les voy a contar los resultados de ese estudio, que creo que fue una de las cosas más divertidas que estoy haciendo en los últimos años y que publiqué el año pasado. Entonces, antes de arrancar, les quería decir también que justo también, como mencionaron, lo comenté en el blog y me parece que es algo muy importante. Bueno, que este programa de investigación involucró y que involucra a muchísimas personas maravillosas con las que tengo el gusto de discutir ideas. Me emociona un poco porque es así. Resultados, compartir viajes al campo, aprender sobre cosas muy, muy variadas. Y en las preguntas que me hizo Gaby para el blog, una de las cosas que rescato como algo muy importante en la carrera es tener un buen grupo de trabajo. Así que quiero empezar agradeciendo y no dejarlo para el final, ya que además este tema empezó a gestarse cuando ingresé a la carrera de SIC. En ese momento tomé el riesgo de cambiar completamente de tema y de sitio de estudio, y además estaba por ser mamá primeriza, así que sin esta red de apoyo y colaboración hubiera sido todo mucho más difícil. Así que gracias al equipo. Por otro lado,
Bueno, entonces, ¿por qué estoy interesada en estas cosas, en los nutrientes, los consumidores y en particular en las plantas invasoras? Primero porque estamos ante una crisis de biodiversidad sin precedentes y la invasión de especies exóticas se ha convertido hoy en una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Estas plantas exóticas que ingresan a los ecosistemas introducen nuevos rasgos funcionales, desplazan a las especies nativas y modifican una amplia gama de interacciones generando dinámicas y funcionamientos bien distintos. Entender entonces la invasión desde una perspectiva de interacciones entre plantas y consumidores es lo que hoy más me entusiasma y lo que les voy a contar acá. ¿Por qué los nutrientes? También, ¿no? Como moduladores de esas interacciones. ¿Por qué es importante evaluarlos? Bueno, principalmente porque las actividades humanas han alterado fuertemente los ciclos del nitrógeno y del fósforo a escala global. Y esto puede tener un gran impacto sobre los sistemas y lo que conocemos sobre esos sistemas y cómo funcionan hasta ahora. O sea, puede cambiar drásticamente todo eso que conocemos hasta ahora. De acuerdo con estimaciones recientes, ahora voy a poner el puntero, ahí, lo puse, no. Ay, hice lío. Opciones, ocultar. Acá va, perdón, ahí va, opciones del puntero. De acuerdo con las estimaciones recientes, se ha incrementado sustancialmente la cantidad de nitrógeno que se fija anualmente en los sistemas como consecuencia de la actividad antrópica. Lo que ustedes ven acá es la entrada en teragramos por año del nitrógeno total y fósforo total producido por las acciones antrópicas. La quema de combustibles fósiles, por ejemplo, y la formación de óxidos de nitroso ha provocado un aumento, además, generalizado en la deposición de nitrógeno. Y se espera que esto se duplique en las próximas décadas. El fósforo también ha aumentado, aunque en menor magnitud. Sin embargo, esta diferencia genera desbalances muy grandes en la composición estequiométrica de estos elementos en la naturaleza y altera los sistemas. Entonces, estas son las deposiciones atmosféricas. Este muestra un mapa del cambio de las deposiciones atmosféricas del 2000 al 2010 en unidades de miligramos de los elementos por metro cuadrado por año. Y como ven, la deposición de nitrógeno atmosférico debido a actividades antropogénicas está geográficamente extendida. Por ejemplo, el valor actual de deposición de nitrógeno en la región pampeana es de alrededor de 500 miligramos por metro cuadrado por año. Esto es más o menos 5 kilos de nitrógeno por hectárea por año, y para el 2050 se espera que lleguemos a los 10. A diferencia del nitrógeno, la única fuente de deposición de fósforo atmosférico es a través de aerosoles minerales. Una pregunta, ¿ustedes ven, me ven la pantalla completa? Porque yo veo, veo acá la lista de gente y no sé si ven la pantalla completa. Sí, estamos viendo los dos gráficos A y B perfecto. Enteros. Sí. ¿Enteros? Perfecto. Sí. Bueno, entonces, como les decía, a diferencia del nitrógeno, la única fuente de deposición de fósforo es a través de aerosoles minerales. Esto es básicamente polvo y cenizas, por ejemplo, que vuelan desde los incendios forestales. Esta fuente es un poco más pequeña, pero sin embargo ha aumentado también en los últimos años. Por otro lado, los aportes de fertilizantes constituyen una cantidad muy considerable de entrada de nitrógeno y fósforo a los sistemas. Por ejemplo, el uso de fertilizantes nitrogenados ha aumentado por más de 10 veces desde la década del 60 y sigue aumentando. Y la aplicación excesiva de fósforo
como fertilizante también se incrementó hasta la década del 90, pero parece mantenerse más o menos constante. Es por esto que, nuevamente, estudiar cómo el nitrógeno y el fósforo, o estos elementos que son limitantes de los sistemas, modulan la invasión de especies en pastizales es relevante. Bueno, ahora, ¿por qué en pastizales? ¿Por qué me interesa estudiar estos procesos en los pastizales? Quizás en ninguna parte del planeta son tan evidentes las cualidades transformadoras de la humanidad que en los pastizales templados. Estos pastizales ocupan el 8% de la superficie terrestre y se distinguen por tener una alta diversidad de flora y de fauna, pero también son los menos protegidos y los más transformados del planeta. La mitad de ellos ha sido transformado a la agricultura y ha cambiado drásticamente la abundancia y la identidad de los consumidores que sostienen esos pastizales. Por ejemplo, la actividad ganadera se ha desplazado y concentrado en las áreas que no son ocupadas por la agricultura, generando cargas excesivas y degradación por sobrepastoreo. Pero quizás una de las cosas más importantes, o otra de las cosas más importantes de la transformación de los pastizales por actividad humana, es la introducción de nuevos taxones de especies mejoradas por el hombre con objetivos de incrementar la producción de forraje para el ganado. Estas pueden ser variedades, cultivares, o las que voy a hablar ahora, que son especies que establecen simbiosis con hongos, que se reproducen con características de especies invasoras. Y entonces estas especies pueden escapar de los sitios manejados, amenazando la biodiversidad de los pastizales naturales e invadiéndolos fuertemente. Una vez que se han establecido y expandido, estas plantas invasoras afectan las comunidades nativas y también interrumpen, como dije antes, una amplia gama de interacciones tróficas asociadas con ellas. En particular, las especies que establecen simbiosis con hongos endófitos, en este caso, por ejemplo, como es el caso, de algunas de las forrajeras invernales emblemáticas que se usan para aumentar, la producción de pasto en los pastizales templados, como por ejemplo Festuca alta o Rairás, tienen o pueden tener una doble ventaja en los sistemas naturales. Primero voy a aclarar que son los hongos endófitos, y son hongos que viven adentro de la planta, es un mutualismo obligado para el hongo, y generalmente no son visibles del exterior. El hongo produce una infección entonces asintomática y sistémica, y crece, como ven acá, por el apoplasto de las hojas, y durante la floración se transmite a las semillas y completa el ciclo junto con la planta. Esta relación simbiótica planta-hongo es beneficiosa para ambos socios. La planta hospedadora proporciona nutrientes, protección y medio de propagación para el endófito, y el endófito ayuda a proteger a la planta del estrés abiótico, por ejemplo, confiere tolerancia al estrés abiótico, y proporciona además resistencia contra la herbivoría a través de la generación de compuestos secundarios disuasivos o tóxicos, por ejemplo los alcaloides fúngicos. Un ejemplo de esto es la simbiosis entre Festuca alta, Hedonorus arundinaceus o Festuca arundinacea, y su hongo endófito Epicloe coenophyala. ¿Por qué les cuento esto? Porque Festuca, como dije antes, es uno de estos pastos forrajeros que ha sido introducido en América del Norte, América del Sur y Oceanía, es proveniente de Europa, y con fines productivos. Pero sin embargo, la simbiosis con estos hongos representa un problemón para las pasturas y para la producción ganadera. ¿Por qué? Porque estos hongos tienen efectos tóxicos y negativos sobre los animales en pastoreo. Los alcaloides más potentes, producidos por el endófito de Festuca,
tanto en términos de intensidad como de duración del efecto tóxico. Uno de ellos es la argobalina, son los alcaloides llamados ergots, entre ellos la argobalina, que tiene la fórmula ahí en este póster, el productor que está contando acerca de los efectos nocivos que tiene la producción de estos alcaloides en festuca. Los animales que consumen festuca con este hongo pueden tener una serie de síndromes clínicos que reducen la producción, y todo el síndrome ese se llama festucosis. Este cultivar que ven acá, el KI31, se introdujo en Argentina en los años 50 con el objetivo de mejorar la producción de los pastizales, de las pasturas implantadas principalmente, y exhibe actualmente una incidencia muy alta del endófito. Casi todas las plantas, el 100% de las plantas tienen este hongo en simbiosis, lo que compromete la sanidad animal y por lo tanto su uso como forraje. Pero, a pesar de esto, las poblaciones de este cultivar se han escapado de los entornos agronómicos y están ampliamente difundidas o extendidas por toda la región pampeana. Están distribuidas en bordes de caminos, en pasturas, incluso están invadiendo los pastizales naturales y están provocando cambios estructurales y funcionales dramáticos en los ecosistemas de pastizales nativos. Así que esta es otra de las cosas que me interesa evaluar. Al manipular los regímenes de pastoreo y la disponibilidad de nutrientes, las prácticas agrícolas facilitan el establecimiento y expansión de estas forrajeras, impactan sobre la biodiversidad, y en particular, y acá viene la pregunta de este gráfico, estas especies forrajeras fueron seleccionadas por su calidad nutritiva y para responder mejor a las pasturas fertilizadas. Entonces, se aumenta la disponibilidad de nutrientes por agentes de cambio global, como vimos antes, ya sea por fertilización o por contaminación atmosférica. Uno podría esperar que se exacerben las diferencias en fitness de las especies exóticas estas respecto de las nativas, y entonces se promueva la invasión a expensas de las nativas. Sin embargo, la otra cosa que sucede es que estos aumentos en los nutrientes limitantes como el fósforo y el nitrógeno también pueden cambiar la susceptibilidad de los herbívoros. Entonces, ¿cómo es esta relación que ocurre entre estas plantas que invaden las plantas concurrentes y los distintos gremios de herbívoros que están en los pastizales? Conocer, para mi gusto, el signo e intensidad de esas interacciones es clave para predecir la dinámica de las invasiones de plantas, los impactos en las comunidades naturales frente a estos agentes de cambio global, y es por estas cosas con las que ando actualmente y las que les voy a contar. Bueno, entonces, la otra cosa, y más a escala local, es que festuca, como les dije antes, es un pasto invasor de los pastizales pampeanos, y en nuestro sitio de estudio en particular, donde es un pastizal que está ubicado en la Pampa Deprimida, en la región pampeana, en la provincia de Buenos Aires. En este sitio de estudio teníamos 6 clausuras bastante grandes, de 25 por 30, metros, instaladas en 2004, que para 2012, cuando empecé mis estudios, y cuando fuimos después de muchos años junto con mis colaboradores, encontramos que estaban invadidas con festuca alta. Esto era bastante nuevo, ya que por décadas estas clausuras al pastoreo tenían como objetivo, y lo hacían, recuperar a las especies nativas que habían disminuido por acción de los herbívoros. Y entonces nos encontramos con esta novedad. Así que, bueno, con Enrique Chaneton, que fue mi director de carrera, Laura, Sajian, Pedro Tonietti y las flamantes becarias, doctorales, Celes, Ceci y Sofi,
empezamos a describir algunos de los patrones encontrados y nos sumamos a una red global de ensayos de fertilización en pastizales para evaluar el impacto de los nutrientes y los herbívoros vertebrados sobre la estructura y funcionamiento de las comunidades de pastizal en todo el mundo. Eso es lo que hace la red, y nosotros también nos sumamos porque veíamos que, ya como les dije antes, era muy relevante entender cómo era que los nutrientes y los consumidores podían impactar las comunidades de pastizal. Uno de los patrones que habíamos encontrado es que la cobertura de festuca alta en sitios pastoreados se mantenía baja y se incrementaba a una menor velocidad respecto de las clausuras, donde ya para 2019 cubrían un 90% de la cobertura vegetal, ¿no? Constituían el 90%. Y la diversidad de especies en estos lugares pastoreados se mantenía más o menos constante, mientras que decaía fuertemente. Así que una de las preguntas en las que estaba interesada es, bueno, ¿qué rol entonces cumplen los herbívoros domésticos y los nutrientes del suelo en modular las interacciones entre plantas y el escape invasivo entonces de estas especies forrajeras en el pastizal? Y entonces estuvimos mirando esas cosas junto con algunas estudiantes que son, por ejemplo, Rosario Leonardi hizo su tesis de grado mirando qué factores modulaban el establecimiento de los pastos y cuál era la implicancia de estas nutrientes y los herbívoros domésticos en la invasión, en las primeras etapas de la invasión. Y Celeste está estudiando durante su doctorado, que ya termina, está evaluando con experimentos manipulativos a campo y en invernáculo cómo se modifican estas interacciones entre pastos forrajeros y distintos grupos funcionales de plantas nativas en el pastizal por los herbívoros y los nutrientes. Pero la otra pregunta también interesante es, bueno, ¿cuál es el rol de otros gremios de consumidores en el impacto de esta invasora? Y cómo los nutrientes modifican o modulan las relaciones entre las plantas y los consumidores. Y entonces parte de algunas de estas preguntas que nos hicimos las está evaluando también otro estudiante de grado que se llama Rodrigo Márquez, y es que, bueno, las plantas estas invasoras pueden afectar a los herbívoros no solo a través de sus efectos en calidad, ya que representan un nuevo recurso para el sistema, sino también en la estructura del hábitat. Y entonces, una de las preguntas que también estamos evaluando es si Festuca puede proveer refugio a pequeños vertebrados y granívoros, y entonces impactar indirectamente en el consumo de las nativas, es decir, que si las plantas son altas y frondosas, afectan la distribución y abundancia de estos pequeños herbívoros y micromamíferos que usan estas plantas como protección contra los depredadores, el impacto de la invasión de Festuca podría ser aún mayor si en presencia de Festuca aumenta la presión de consumo sobre las plantas nativas. Esta interacción indirecta se llama competencia aparente y también está siendo estudiada por mi grupo de trabajo. Y también otra de las cosas que me motivaron y que están detrás es que si bien muchas de estas exóticas escapan a los herbívoros insectos con los que evolucionaron conjuntamente en su lugar de origen, también pueden ser consumidas por herbívoros generalistas que están presentes en la comunidad residente. Y entonces Julieta Clemente estudió o exploró la preferencia y daño sobre Festuca de invertebrados y patógenos, y encontró que este gremio de consumidores prefiere a Festuca por sobre las nativas a pesar de la presencia del endófito. Y esto podría estar determinado por la calidad de los tejidos y los rasgos funcionales respecto de las especies nativas. Pero
como les contaba antes, y ahora voy a entrar en el tema que les voy a contar específicamente los resultados, los nutrientes o un aumento en estos nutrientes, como el fósforo y el nitrógeno en los pastizales, pueden afectar tanto la invasibilidad como la susceptibilidad de estas especies a los herbívoros. Entonces, ¿cómo puede ser que, o cómo se dan estas relaciones entre los consumidores y las distintas especies mediadas por los nutrientes? Lo que ocurre en particular, y por eso es lo que me motivó a seguir en esta línea, es que para las plantas que tienen simbiosis con hongos endófitos, estos nutrientes pueden complicar un poco las predicciones sobre los patrones de consumo, ya que el nitrógeno, por ejemplo, o el fósforo podrían tener efectos antagónicos en la producción de alcaloides fúngicos, y por lo tanto modular la efectividad del mutualismo defensivo, que era este que les hablaba, que confería el hongo a festuca. Y por lo tanto también promover o limitar la invasión de festuca en estos pastizales. Por ejemplo, un patrón global descrito recientemente es que el aumento, por ejemplo, de nitrógeno aumenta fuertemente el daño por herbivoría de invertebrados en las comunidades de plantas de los pastizales. Este efecto diferencial de los nutrientes entre el nitrógeno y el fósforo, por ejemplo, que también se evaluó sobre el consumo de plantas, fue más evidente en gramíneas. Lo que tenemos acá es el área dañada en función de los distintos tratamientos de fertilización, que es carbono, control, este no es carbono, es control, sin fertilizar, nitrógeno, fósforo y la adición de ambos nutrientes. Entonces encontraron que el área dañada aumentaba, bueno, era muy alta para las leguminosas, dada por estos insectos invertebrados, pero que los niveles de nitrógeno aumentaban fuertemente la proporción y la superficie del área dañada de las hojas en los pastos y en las hierbas dicotiledóneas, mucho más que el fósforo. Ahora bien, este patrón de consumo dado por el nitrógeno puede ser bien distinto si pensamos en festuca alta, que establece esta simbiosis con, porque se ha estudiado y ampliamente que los aumentos en nitrógeno también aumentan el nivel de producción de alcaloides, ya que el nitrógeno, como ven, es un componente principal de esta molécula, ¿sí? Y entonces, contrario a los patrones generales, los patrones globales, cuando pensamos en esta invasora, aumentos en nitrógeno aumentarían la producción de alcaloides y por lo tanto las defensas antiherbívoros. Por otro lado, se ha sugerido, o se había sugerido, por lo menos hasta el momento en que nosotros lo evaluamos, que el fósforo podía ejercer cierto control sobre la producción de estos alcaloides, como la ergovalina. Específicamente se había propuesto que altas concentraciones de fósforo podrían restringir la actividad de la primera enzima involucrada en la biosíntesis de estos alcaloides, disminuyendo entonces las defensas. Entonces, aumentos en fósforo tendrían un mayor impacto de los consumidores sobre esta especie invasora. Sin embargo, hasta ese momento, hasta hace poquito, no había estudios que evaluaran el efecto del fósforo sobre la producción de alcaloides y la eficacia de este mutualismo defensivo anti-herbivoría. Así que me asocié con el doctor endófito, que es Pedro Gundel, donde estudiamos justamente cómo los distintos nutrientes del suelo, en este caso el fósforo y el nitrógeno, que como dije son limitantes y que están aumentando sustancialmente por deposición atmosférica y contaminación, por fertilización, podían modular entonces la invasión de festuca mediando las interacciones con los consumidores. Entonces, las predicciones eran que si bien la adición de estos dos nutrientes podía aumentar el valor nutricional de las hojas,
esperábamos una mayor concentración de ergovalina en las parcelas con nitrógeno, y debido al presunto efecto inhibidor de altas dosis de fósforo sobre la síntesis de ergovalina, entonces la adición de fósforo estaría asociada con una baja concentración de ergovalina, y entonces mayor daño y posibilidad de frenar o no la invasión de festuca en estos pastizales. Este es el trabajo que les voy a contar ahora, los resultados, que fue publicado el año pasado. Entonces, teníamos la posibilidad de explorarlo. Teníamos un experimento de fertilización con nitrógeno, con fósforo y la combinación de estos elementos en 3 bloques, 3 clausuras grandes al pastoreo dominadas por festuca, donde todas las plantas de festuca estaban infectadas con el hongo, y ya teníamos 4 años de fertilización, por lo cual era un sistema ideal para poder entender y evaluar estas cosas que les acabo de contar. Por otro lado, teníamos a un consumidor generalista, que era muy conspicuo, que no eran los vertebrados, sino que eran unos insectos generalistas nativos, y que andaba por todos lados. Esto, ahora viene la parte divertida, o la parte graciosa. Que es que esta oruga de una polilla del género Paracles vulpina, tiene esta capacidad de moverse en estos sistemas que se inundan y nadar, algo que estaba poco descrito, y que junto con Hernán Becasese, liderado por Hernán Becasese, que fue quien nos eh, describió o describió taxonómicamente a esta especie, encontramos y lo publicamos. Es algo bastante novedoso, porque estas larvas, que no estaban descritas hasta ahora, casi siempre se describen los estadios adultos, pero poco los estadios larvales, es la que consume fuertemente a todas las plantas en este pastizal, y también consume a festuca a pesar del endófito, y tiene esta capacidad de moverse entre los lugares inundados, nadando con sus pelos, ¿no? Y ese movimiento que, como dijeron por ahí, era el estilo mariposa. Bueno, entonces, como les dije antes, tenemos muchas orugas que están consumiendo, o teníamos muchas orugas que estaban consumiendo a festuca. Pudimos ir al campo en los meses donde explotaba demográficamente, y las contamos. Fíjense, no se te alcanzan a ver, pero ahí las resalté, la cantidad de orugas que puede haber en una planta, y el daño. Pueden ver las hojas que están dañadas de festuca. Así que, bueno, las contamos, medimos el daño sobre las hojas en los distintos tratamientos. ¿Se acuerdan que teníamos tratamientos de fertilización? Las pesamos, las llevamos al laboratorio y seguimos su desarrollo hasta con un material común, hasta que se transformaron en polillas. Y además analizamos el contenido foliar de alcaloides, de las hojas de festuca, de nitrógeno y de fósforo, que es lo que tienen acá. Estas son las variables de respuesta que estuvimos evaluando sobre los herbívoros: la densidad de larvas y el peso, y el seguimiento, cuánto tardaban en convertirse en mariposa. Hicimos análisis químicos y además miramos el consumo y el impacto sobre la invasora. Bueno, y ahora les voy a contar los resultados. Esperen que tome un poquito de agua. Entonces, los primeros resultados que encontramos, estos son los contenidos de nutrientes, de nitrógeno y de fósforo foliar. La estequiometría es la relación nitrógeno-fósforo, que es muy importante para determinar los requerimientos de los insectos, y la concentración de alcaloides, en este caso ergovalina, en las plantas, en los tratamientos o en las parcelas que eran control, con agregado de nitrógeno, con agregado de nitrógeno y fósforo, que podían tener efectos antagónicos,
con el agregado de fósforo. Entonces, como ven, básicamente el nitrógeno foliar no varió, pero sí varió fuertemente la concentración de fósforo en hojas, y aumentó 3 veces esa concentración en las plantas que provenían de las parcelas donde estaban fertilizados con fósforo, sea fósforo solo o fósforo en combinación. La relación geométrica entre el nitrógeno y el fósforo en esas hojas, que es, como les dije, como un indicador de calidad de esas hojas, estuvo alrededor de 46 y 36 en las parcelas nitrógeno y control respectivamente, y cambió mucho, es decir, hubo mucho más fósforo que nitrógeno en las parcelas NP y P. Y la cosa quizás más relevante, además de la cantidad de fósforo o este cambio en la calidad, fue la disminución en la concentración de alcaloides fúngicos, particularmente de ergovalina, en las hojas de festuca, en los lugares donde habíamos añadido fósforo, y fósforo en combinación o no con nitrógeno. Entonces teníamos estos efectos de haber fertilizado las parcelas y que efectivamente las hojas de festuca habían cambiado la calidad, y también había disminuido, por aumentos en el fósforo, la concentración de estos alcaloides que producen los hongos. Y cómo esto se podía ver en la densidad de herbívoros y en el daño que entonces ejercían los herbívoros sobre festuca. Bueno, la densidad de orugas también se triplicó en estas parcelas donde estaban fertilizadas con fósforo. El patrón se repitió 2 años consecutivos. En el primero llegamos un poquito tarde para la explosión demográfica, entonces la densidad fue menor. En el segundo la densidad fue muy alta. Esto es los promedios estimados por el modelo cuando juntamos esos datos que son tan distintos. Y este es el daño foliar. El daño foliar, también el consumo entonces sobre la invasora, fue mucho más intenso en las parcelas con fósforo que en las parcelas donde el fósforo no estaba presente, con nitrógeno y control. Por otro lado, y este es un gráfico que no espero que miren el detalle, pero lo que tiene es la densidad de orugas en función de la ergovalina que había en las hojas, y la relación estequiométrica de nitrógeno y fósforo. Y entonces lo que podemos ver es densidad de orugas, peso de orugas y desarrollo a polilla, y es que el aumento en las concentraciones de alcaloides se relacionaron con una disminución de 3 veces en la densidad de orugas y una disminución de 2 veces en el peso individual de las orugas que provenían del campo, ¿sí? También se relacionó con una tasa de desarrollo más lenta de las polillas cuando provenían de parcelas que tenían alta concentración de ergovalina, ¿sí? O sea, la polilla adulta tardó hasta, bueno, acá no se ve bien, pero tardó hasta 1 semana más, porque está al revés para poder ver esta relación, hasta 1 semana más en emerger de la pupa cuando la larva capturada provenía de las parcelas donde había plantas con alta concentración de ergovalina. Las relaciones fueron similares entre las variables de respuesta y el comportamiento de los herbívoros y la relación nitrógeno-fósforo, ¿sí? Pero con algunos coeficientes de determinación un poco más pequeños. Con lo cual, veíamos que el fósforo había tenido un impacto reduciendo la cantidad de ergovalina y aumentando la calidad de las hojas, y que esto repercutía sobre los herbívoros, teniendo una mayor densidad, aumentaba la población de herbívoros, aumentaba el peso individual de los herbívoros, y hacía más rápido el desarrollo hacia la polilla, y eso es una ventaja en algún punto porque las deja menos susceptibles a los depredadores. Cuando fuimos a ver si estos efectos sobre las hojas o el consumo de las hojas se trasladaban a cambios en la cobertura o biomasa de festuca, encontramos que no. En realidad vimos que había muchísimo más daño, pero eso no
repercutía o no cambiaba la cobertura ni la biomasa de festuca. Lo que tienen acá es la cobertura aérea de la parte verde, o sea, del material verde, el material seco y de otras especies en estas parcelas, y la biomasa total, fíjense que no varía, varía un poquitín la biomasa seca en estas parcelas, pero básicamente no hubo cambios en la biomasa de festuca debido al consumo de estos insectos, ¿sí? Entonces, como conclusión, y cerrando esta parte, encontramos un control de la fertilidad del suelo en la interacción triple entre las plantas, los endófitos y los insectos nativos, ¿sí? La fertilización con fósforo aumentó el consumo de herbívoros generalistas sobre la invasora del pastizal, y este aumento parecería estar mediado por la disminución en la efectividad antiherbivoría, ¿sí? Pero es algo que no pudimos evaluar. Porque sin endófitos, este aumento en el consumo se debía principalmente a la ergovalina, a la calidad o a una mezcla de ambos. Sin embargo, el consumo no compensó el incremento en biomasa en las parcelas dominadas por festuca, pero destaca el papel potencial del aumento en los nutrientes del suelo en la propagación y el impacto de las plantas forrajeras. Es decir, podemos tener cambios en las relaciones con los consumidores, y esos consumidores pueden estar consumiendo más a la especie forrajera invasora, pero parece que este aumento en los nutrientes no compensa, ¿sí? o el consumo no compensa el aumento en biomasa que tienen estas especies en lugares fertilizados, e impactaría fuertemente también sobre las especies nativas. Entonces, ¿cómo seguimos? Y ya termino. Con este grupo de gente, con Luis Pérez, con Pedro Undel y con Facundo de Cunta, seguimos investigando entonces ahora si cuánto es atribuible ese aumento en el consumo a la calidad o a la disminución de defensas. Facundo hizo su tesis y se recibió a principios de este año, donde estuvo mirando en un experimento muy grande, donde teníamos plantas sin festuca, sin endófito y con endófito. Son cultivares que se les saca el endófito ante niveles crecientes de fósforo, y donde las sometimos a herbivoría por otra oruguita, no la del campo, sino una generalista que es Spodoptera, y algunos de los resultados parciales, porque no tenemos total, porque todas las muestras se quedaron en pandemia, todavía en el laboratorio, acaban de ir para allá, es que las plantas con endófitos tuvieron menos hojas dañadas, y que el peso de las orugas aumentó con fósforo, pero no dependió de la simbiosis. Nos queda todavía evaluar cómo fue la concentración de ergovalina y la calidad de los tejidos para poder sacar conclusiones y justamente resolver cuál tiene más peso en estas cosas. Así que continuará. Y bueno, esto es todo por hoy, y por lo que les tenía para contar, por lo menos de esta parte de este programa de investigación, y bueno, les agradezco por estar. Gracias. Bueno. Ahí estoy de vuelta. Ahí estoy de vuelta. Quería desactivar el micrófono para agradecerte, y no sé, le di demasiado a la tecla y cerré el programa. Bueno, muchísimas gracias, Pamela. Qué interesante todo lo que nos estás contando. La verdad que es un universo tan diferente el que nos estás contando hoy de tu trabajo. Eh, Te agradezco muchísimo. Se nota que, bueno, hay mucho de pulmón ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Pamela, para arrancar. Si quieren escribir en el chat, o pueden activar su micrófono también, no hay ningún problema.
Eh, yo tengo una en particular respecto al ensayo de tratamiento con nitrógeno, con fósforo o con ambos, con la ensayo de fertilización con los dos nutrientes. ¿Ustedes esperaban, cuando, por lo que yo entendí, la fertilización con nitrógeno no mostró cambios en cuanto a la partición nitrógeno-fósforo? Eso puede tener que ver con que en los suelos las plantas ya estaban adecuadamente fertilizadas. ¿Cómo, o se podría ver si en realidad el nitrógeno no estaba biodisponible o las plantas no lo podían haber tomado? O ¿qué encontraron ahí? Es una buenísima pregunta y es una de las principales que nos hicieron los revisores al momento de publicar esto. Y es que sí, nosotros, si bien estábamos siguiendo el mismo protocolo de hecho de la red, que es aumentar o tratar de sobreponer la limitación por estos nutrientes en estos pastizales, usando un montón de nutrientes, claramente la cantidad de fósforo que estábamos metiendo era mucho más grande, eran realmente dosis muy altas que las del nitrógeno. Sería ideal poder evaluar, además, perdón, el fósforo es muy volátil, ¿no? Es un elemento volátil, o sea que uno lo incorpora al suelo, pero puede tomar distintas vías, mientras que el fósforo es bien sedimentario. Entonces, uno lo incorpora al suelo y queda en el suelo y puede ser usado por las plantas. Pero una de las cosas sí que pasaba era que para los niveles de fósforo que teníamos en estos suelos, la cantidad de fósforo que estábamos poniendo era mucho mayor. Sería interesantísimo ver si además, si uno aumenta la cantidad de nitrógeno, también puede estar generando el efecto contrario que era el que esperábamos, ¿no? De que hubiera una inhibición del consumo en estos herbívoros generalistas debido a una producción muy grande de alcaloides. De Claro. todos modos, los niveles de alcaloides que encontramos son bastante altos, ¿sí? O sea que estos herbívoros en particular, y sobre todo las gatas peludas, después nos enteramos, tienen la posibilidad de transformar esos alcaloides y usarlos como defensas para antiherbívoros también. Entonces, de algún modo pueden alimentarse de estas plantas a pesar de la producción de alcaloides. Pero sí, es una pregunta interesante porque sería ideal poder mirar, bueno, qué pasa si aumenta mucho la cantidad de nitrógeno y entonces eso hace una resistencia muy fuerte y una ventaja mucho más alta de estas plantas que además van a crecer, ¿no?, en respuesta al nitrógeno fuertemente. Igual ese tipo de experimentos no hay otra que hacerlas como lo que mostraste último, que es en un invernadero, algo muy controlado, porque si no es mucho más controlado, sí, totalmente. Uno pierde un poco de realismo, pero gana mucho más control, ¿no?, sobre los procesos. Claro, según lo que yo entendí también, es como que el nitrógeno favorecería la defensa de la planta. Sí. Y entonces ahí se me genera la duda, pero en realidad no conozco tanto del tema, pero de leer así por ahí papers que hablan de, bueno, la necesidad de bajar el aporte de nitrógeno o el agregado de fertilizantes nitrogenados para disminuir la contaminación. Sí, totalmente. Entonces ahí Y eso como, es algo, sí, está muy bueno lo que decís, porque una de las cosas que también vimos a escala global, y es un paper que acaba de salir, es que en estos experimentos que tenemos no solo en la depresión del Salado, sino en muchos lugares del mundo, donde fertilizamos con nitrógeno, fósforo durante un montón de años, experimentalmente, pudimos ver que el aumento en la biomasa de las plantas, en general por adición de nitrógeno, ¿sí?, genera tanta biomasa que no puede ser consumida por los insectos. Si bien hay un aumento en el consumo, este aumento en la biomasa no logra ser contrarrestado por el efecto del consumo. Y entonces eso es muy importante, es lo que vos decís, digamos. Podría haber un cierto grado de control, pero es tanto lo que crecen las plantas que en realidad no podemos confiar en eso como un control de la invasión, ¿sí?, en el aumento de las defensas dadas por los nutrientes, porque claramente los nutrientes aumentan mucho la biomasa, en general estoy hablando, ¿no? Es un patrón global que no puede ser compensado por el consumo
por lo menos de los herbívoros silvestres. Los herbívoros domésticos podría ser, ¿no? Pero de todos modos, claramente esa recomendación de disminuir la cantidad de nutrientes que aumentan en los sistemas es muy importante, sobre todo por estos cambios que estamos diciendo, ¿no? No solo en las interacciones, sino también en la producción y en el funcionamiento de los sistemas. Ujú. Y después tenía una más, pero por ahí, no sé, que se me ocurrió más de la parte del principio. Vos mostraste los resultados de, ahí Gabriel Galini se está felicitando, dice, excelente charla como siempre, Pam. Sí, gracias, la conozco a Aguada, gracias. Si han analizado, han hecho algún estudio que tenga que ver con el impacto de los herbívoros domésticos, supongo, bueno, no sé, capaz que hay un disparate. Por ejemplo, ¿cómo afecta el impacto mecánico y el pisoteo o el transitar de los animales? ¿O han podido hacer algún estudio de eso? ¿Existe? Existen en algunos lugares donde separan esos efectos, nosotros no separamos el efecto del consumo del pisoteo, ¿sí? Okay. Tenemos en esos lugares invadidos un tratamiento de corte también, que simularía como lo que se lleva al pastoreo, pero no incluye todas estas otras cosas, que además incluye la presencia del ganado, que es el bosteo, el pisoteo, ¿no? Hay muchos más factores que están asociados que no es solo el consumo. Pero sí, es muy difícil a veces separar esos efectos del pastoreo. Viene el pastoreo como un combo, ¿no? Como que incluye el consumo, pero también, y el consumo selectivo, porque las vacas son bastante generalistas, pero también consumen selectivamente. El efecto del pisoteo y del bosteo también, ¿no? Como una manera de refertilizar también esos lugares. Claro. Así que no tenemos, pero sí tenemos de vuelta una idea de cómo el pastoreo en su conjunto, con todos estos factores, puede modular las interacciones entre estas plantas. Celeste Silvoso, que es mi becaria doctoral, está estudiando justamente eso, y entonces tenemos grupos de especies que comparten el mismo nicho temporal con Festuca, que es una especie invernal, y otras especies de estas forrajeras introducidas que son invernales, y otras que se desplazan un poquito más hacia el verano. Eso es típico de los pastizales templados. Tenemos grupos de especies C3 y C4, ¿no? Que tienen su máximo de producción de biomasa a finales de la primavera y a finales del verano, y entonces podría impactar diferencialmente los herbívoros y las invasoras en estas relaciones, y eso lo está estudiando Celeste. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo una más, pero tampoco me quiero a desviar de mi parte de preguntas. Me pareció entender que cuando ustedes fueron a analizar la biomasa de las plantas que estaban infectadas, esto no, la biomasa no había cambiado aún en presencia de las orugas. ¿Puede Sí. ser? Y eso, ¿a qué puede deberse? Porque las orugas crecieron, o quizás ustedes las sacaron en algún momento antes a que se alimenten más como profusamente, o cómo es eso. Yo hubiese esperado que la biomasa cambie, ¿no? Que haya un efecto de la presencia de la oruga ahí como alimentándose. Sí, nosotros lo que evaluamos fue la biomasa al final de la estación de crecimiento de Festuca, ¿sí? Las orugas impactan fuertemente, como son herbívoros silvestres, que tienen estos ciclos también asociados ¿no? a la temperatura y la precipitación, y sus dinámicas poblacionales no son como la de los herbívoros domésticos, donde uno maneja las cargas, digamos, sino que los herbívoros silvestres se mueven. Entonces ocurre en un momento determinado con un impacto muy fuerte, así como viste en las hojas, pero después se sigue acumulando biomasa. Una vez que decae, ¿no? la densidad de herbívoros, se sigue acumulando biomasa. Nosotros miramos como el efecto último, ¿sí? el final de la foto, digamos, Claro. de qué es lo que ha pasado ahí. Y ahí no encontramos diferencias en la biomasa total, de vuelta, es de una parcela, no son en las hojitas sí, en cada una de las hojas sí, si uno miraba la planta individual quizás también, pero cuando uno mira la biomasa total acumulada, no encontramos que estos herbívoros tuvieran un impacto tan fuerte como para reducir la biomasa total, que se produce en el año, ¿sí?
Claro, sí, 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 claro. Yo estaba pensando solo en mi cabeza experimental, que pensando en la parcela, en la planta afectada. No, vos estás hablando de general, global y a lo largo de todo el periodo de crecimiento. Está bien, ahora tiene como un poco más de lógica. Eh, acá hay una pregunta o un comentario de Laura. Laura, ¿querés hacerlo vos, para abrir tu micrófono? Por ahí me Sí, puedes... cómo no. Dale, por favor, gracias. Hola, ahí está. Buenísimo. ¿Cómo andás, Lau? Bien, vos, muy linda Bien. la presentación, clarísima, me gustó mucho. No, mi pregunta apuntaba a esta cosa que me interesó de discernir si el mayor consumo era por la reducción de ergolinas o porque las plantas tienen más fósforo en los tejidos. Y no me acordaba si también miraron daños y consumo en otras especies que no fueran festuca y que por ahí no tienen endófitos. Y entonces si ahí vieron algún efecto producto del agregado de nitrógeno y fósforo. Sí, sí, lo vimos. Julieta hizo eso, no solo miró la preferencia en las plantas de las especies nativas concurrentes, y no todas las especies nativas, sino las que, bueno, están cuando Festuca invade, las que quedan cuando Festuca invade, y encontró que a pesar del aumento en los nutrientes, los consumidores todos aumentaban el consumo tanto en las especies nativas como exóticas, pero seguían prefiriendo a Festuca. O sea que esa diferencia entre el nitrógeno y fósforo ocurre más con Festuca que con las plantas nativas. Es decir, aumentás la cantidad de nitrógeno y fósforo y aumenta el consumo, pero siempre consumen más a Festuca en todos los casos que a las plantas nativas. Lo cual también es sorprendente, pero algo que explicaría un poco eso es que las plantas nativas que quedan luego de la invasión con Festuca son básicamente las C4, que son un poco más duras, ¿no? Tienen menor área foliar específica, entonces tienen algunos rasgos que la harían menos atrayentes versus Festuca, que tiene esa capacidad, ¿no?, de crecer y que tiene una relación carbono-nitrógeno también más pequeña en las hojas. Entonces, bueno, suponemos que son esos efectos de calidad, a grosso modo, que genera Festuca respecto de las especies nativas. Pero, bueno, sí, son las otras especies que quedan, o sea que el aumento en los nutrientes también impactaría fuertemente sobre las especies nativas dado por los herbívoros, ¿no? Y también lo que vimos es que otros consumidores herbívoros también consumen más fuertemente las nativas cuando Festuca está cerca. Y eso es lo que se llama competencia aparente, y pudimos evaluarlo con una especie nativa que ya casi está desaparecida, pero que la plantamos, la metimos ahí en el pastizal, y efectivamente encontramos que cuando Festuca está cerca, dado que genera un nuevo recurso, aumentan los herbívoros y entonces impactan más fuertemente sobre las que están al lado, que son quizás las menos preferidas, pero dado que está ahí y hay muchos herbívoros, también las consumen. Bien, muchísimas gracias. Bueno, No, por Pamela, favor, gracias a ustedes por excelente, estar. muy clara la presentación, como dijo Laura, muy didáctica, así que fue un placer seguirte y conocer un poco el trabajo que hacen en el grupo. Muchas felicitaciones y bueno, está tu dirección de Twitter en el blog, así que si alguien tiene alguna pregunta, supongo que se va a animar y te va a contactar por ahí, o si no nos puede escribir a nosotros y nosotros te transmitimos la consulta o el comentario. Y bueno, nos despedimos ahora. El lunes próximo vamos a conocer el trabajo de la doctora Eugenia Ceretín, también desde Buenos Aires. Así que bueno, los esperamos a todas y a todos, y muchas gracias por sumarse a los seminarios de la red. Gracias, Pamela, nuevamente. Gracias a ustedes por este espacio y por visibilizar el trabajo de todas. Así que bueno, Chao, muchas gracias. gracias. Adiós.